Hola a todos, bienvenidos a Palmas por Huelva, el programa sobre cultura, tradiciones, historia de nuestra tierra. Hablamos como siempre de patrimonio, hablamos de arte, de música, pero hoy queremos empezar hablando sobre otra cuestión muy interesante como es la situación geológica de Huelva. Queremos hablar de esos cabezos que son tan característicos de nuestra tierra y queremos saber su origen, queremos saber por qué están aquí, qué tesoros esconden, cuál es la historia que albergan. Y para todo ello vamos a tener un invitado muy especial. ¿Quieren saber un poco más sobre este tema? Acompáñennos que comenzamos nuestro programa. Queremos conocer un poco más a fondo los cabezos de Huelva, cuál es esa geología que envuelve nuestra tierra, y para ello contamos con el catedrático en geología de la Universidad de Huelva, Juan Antonio Morales. Juan Antonio, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros por darnos voz a los académicos y especialmente a la geología. Hablando en sentido geológico, Huelva tiene particularidades muy interesantes como estos cabezos. Queremos conocer un poco cómo se forman esta naturaleza, ¿no?, que tiene nuestra tierra. Bueno, pues para saber la historia del cabezo, primero hay que remontarse a hace 5 millones de años, donde los cabezos forman parte de la cuenca del Guadalquivir. Hay que darse cuenta de que el Guadalquivir, lo que ahora es la cuenca del Guadalquivir, el río no existía y todo esto era un mar poco profundo que llegaba hasta, era digamos el paso de comunicación hacia el Mediterráneo, dado que el estrecho de Gibraltar estaba cerrado, y entonces empezó a sedimentarse aquí pues ese sedimento de mar poco profundo, bueno, poco profundo digo, unos 100 y pico metros de profundidad, y en ese caso pues ese mar estaba lleno de vida, estaba lleno de conchas de muy diferentes especies, estaba lleno de, bueno, pues había focas, había peces de muchas clases y tiburones que se comían a toda la cadena trófica, y entonces por eso hoy en día el cabezo está lleno pues de huesos de foca, de vértebras de ballena, de huesos de oídos de peces y llenos de dientes de tiburón. Impresionante el saber que había tanta vida, ¿verdad? En lo que ahora, bueno, hay tierra, pero claro, que alberga todos esos tesoros. Sí, realmente el cabezo lo que nos está es contando la historia de esos 5 millones de años del periodo Plioceno. Incluso si nos vamos a su base, hay materiales más antiguos, hasta 15 millones de años, que abarcan el periodo Mioceno. Entonces, pues realmente el cabezo nos está contando la historia de la Huelva cuando todavía la ciudad no existía. Es impresionante el saber, bueno, pues toda la importancia que tiene la antigüedad. Hablando en términos o en conceptos geológicos, ¿el cabezo cómo se explica? Porque nosotros no sabríamos decir montaña, elevaciones de la tierra. Bueno, pues eso, un cabezo es un desnivel. O sea, nosotros requiere que haya una zona alta y una zona baja, y el cabezo sería el talud que une ese desnivel entre zonas altas y zonas bajas. Pues realmente el cabezo se forma después de esa sedimentación que te comentaba antes. O sea, ya durante el periodo cuaternario hay 4 glaciaciones, se establece los sistemas fluviales, los ríos ya aparecen, y los ríos con esos movimientos del nivel del mar lo que van haciendo es encajarse en un valle, sobre todo en los periodos donde el nivel del mar estaba más bajo. El nivel del mar llegó a estar hasta 100 metros más bajo que el nivel actual. Entonces esos ríos se encajan y son los que forman esos relieves verticales al encajarse en los materiales de periodos más antiguos. Huelva realmente lo que es la ciudad nace justo en ese desnivel, ¿no? Realmente tenemos la Huelva alta que vive encima de los cabezos, la Huelva baja que vive sobre terreno edificado en las marismas, y después hay una parte que une esa Huelva alta con la Huelva baja, que son los materiales que las corrientes trajeron desde la Huelva alta hasta la Huelva baja, desmantelando el cabezo precisamente y formando unos sistemas como de abanico, porque tienen forma de abanico, que se llaman abanicos aluviales. Y realmente el centro de la ciudad de Huelva está construido en un antiguo abanico aluvial. La forma de las calles sigue el patrón de los canales de drenaje de esas aguas que venían de lo alto del cabezo hacia la zona de marisma. Impresionante, la verdad que escuchando a Juan Antonio
uno se sorprende de la historia, de la evolución, ¿no?, a lo largo de tantos años que ha tenido nuestra Tierra. Y por supuesto te queríamos preguntar más detalles también sobre otro de los proyectos en los que te has visto embarcado, como es el caso de ese descubrimiento de las huellas de Neandertal en Matalascaña, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, aunque realmente yo no soy el líder de esa investigación, es mi compañero Eduardo Mayoral, pero sí he estado involucrado. Y, por ejemplo, sí he estado, primero estuve en el descubrimiento, cuando 2 biólogas del Parque Nacional descubrieron las huellas de animales y nos llamaron para estudiarlas, y fuimos nosotros, el equipo en el que yo colaboraba, los que descubrimos las huellas de Neandertal y publicamos los primeros estudios. Y la verdad que pues hay más de 200 huellas humanas, huellas que no solamente son de adultos, sino también las hay de mujeres, de jóvenes y de niños. Y bueno, era una Doñana muy distinta a la que hay ahora. Realmente estábamos en un nivel del mar muy retirado, mucho más abajo del nivel del mar que tenemos ahora, aunque ahora las huellas están en la playa. En el momento que se formaron, pues no era una playa, es decir, la línea de costa estaba a 25 kilómetros aguas adentro. Era un sistema de dunas muy parecido al que hay ahora en Doñana, con lagos entre las dunas. Y en esos lagos, pues había un fanguito con arena, que fue donde pisaron los animales que iban a beber y los neandertales que iban a cazarlos. ¿Y cómo fue ese descubrimiento? Porque tienes una anécdota, ¿verdad?, detrás de Bueno, pues ese descubrimiento fue justo los últimos días del confinamiento. Y bueno, me llamaron. Entonces, yo no soy especialista en huellas, llamé a mis compañeros que sí lo son, Antonio Rodríguez y Eduardo Mayoral, y fuimos juntos a ver qué había allí. Ese día también llamamos a un especialista de la Estación Biológica de Doñana que vuela drones. Entonces hicimos el primer vuelo de dron, y resulta que mi hijo se había llevado confinado 3 meses en Sevilla, y ese día era el primer día que podía venir a Huelva, porque habían levantado el confinamiento entre municipios, y era el primer día que podía venir a Huelva a ver a sus padres, que llevaba 3 meses sin verlo. Y me dice: papá, llevo 3 meses sin verte y ahora te vas a ir el día que yo vengo te vas a ir a Doñana. Y digo, vente. Y se vino, y él fue el que vio la primera huella humana. Que las cosas de la vida, ¿verdad? Que con esta, sin querer, ¿no?, pues al final se acaba encontrando un hallazgo tan importante como huellas de neandertales. Es impresionante. Bueno, tengo que decir que mi hijo, la gente va a un chavalín, no, mi hijo es al futuro arquitectura, te lo cuenta. Que no me lo puedo creer. El famoso influencer que nos cuenta el patrimonio de Huelva. Ah, qué fuerte, vale. Increíble, ¿no? Si es que eso de que Huelva es un pañuelo, al final. Juan Antonio, te queremos preguntar también, porque últimamente se habla mucho de fenómenos naturales como ese tsunami. ¿Qué podemos decir en Huelva de esa teoría, ¿no?, de que llega el tsunami, la gran ola? Bueno, pues teoría no. O sea, hay teoría epidemiológica, en este caso de aquí justo de la ría de Huelva, donde en diferentes sondeos que hemos ido haciendo, pues han ido apareciendo depósitos muy similares a los que el tsunami de Indonesia dejó en las piscinas de las islas de Indonesia, de los complejos hoteleros. Entonces aparecieron los primeros depósitos iguales a aquellos que aparecían en las piscinas, y entonces lo que hicimos fue datarlos, coger las conchas y datarlos con carbono 14. Y entonces esas dataciones de carbono 14 dieron que pertenecían al tsunami de 1755, al terremoto de Lisboa. Hicimos sondeos más profundos, aparecieron capas iguales, y fueron apareciendo depósitos de tsunami que se sabía que habían ocurrido, porque habían quedado escritos en la documentación histórica. Había documentos que demostraban que aquí a estas costas pues llegaron esos tsunamis. Los 5 últimos, que fueron el de 1755, 1531, creo que era 900, no recuerdo exactamente la fecha, 881 y 395, ya en época de los romanos, y esos estaban bien documentados. Había documentos escritos de que esos tsunamis llegaron, y los registros coincidían con esos tsunamis que se sabía que habían llegado a esta costa. Lo que hicimos fue hacer sondeos más profundos, y depósitos iguales fueron mostrando tsunamis que no se sabía que habían llegado, porque digamos eran tsunamis prehistóricos. Uno en el final de Tartesos, otro en el final de la época calcolítica, otro en el año 1000
en torno al 1100 a.C., y así fuimos demostrando cómo en Huelva, en la ría de Huelva, hay un registro de 14 tsunamis históricos y prehistóricos. Que lo que hicimos fue compararlos con los registros de Doñana, de la Bahía de Cádiz y Portugal, el Algarve portugués, y coincidían todas las fechas. Entonces, pues eso es lo que demuestra que aquí ha habido una recurrencia de ese tipo de fenómenos. Concretamente en este de 1755, que descubrimos el primero aquí en la ría de Huelva, pues apareció una silla del siglo XVIII metida en medio del depósito del tsunami. Entonces eso fue lo que nos puso en alerta de que estas cosas nos han pasado aquí, aparte de que hay documentos escritos que describen perfectamente, por el mismo Jacobo del Barco se lo cuenta al rey, y el alcalde de Huelva de aquel entonces escribió una carta también al rey, describiendo con total exactitud cómo fue el tsunami. Y entonces eso es lo que nos hizo ponernos en alerta y ponernos, en este caso, en funcionamiento con el Ayuntamiento de Huelva para poder montar el plan Tsunami Huelva. Porque dos preguntas, una que me ha surgido, ¿cómo describe el alcalde de Huelva entonces ese tsunami? ¿Cómo fue? Y la segunda es, ¿cuándo toca el siguiente tsunami? Bueno, la primera pregunta es fácil. El alcalde de Huelva lo describe con absoluta exactitud. Cuenta cómo 40 minutos después del terremoto, del gran temblor que tiró muchas casas de la zona baja, él dice las aguas se salieron de su cauce, se salieron de sus madres, dice, se salieron de sus madres, e inundaron la zona baja de Huelva. Cuenta cómo llegaron 3 olas y dice que hasta varios días después las mareas no se regularizaron. Se cuenta cómo se sufrieron daños en la parte baja de Huelva, la que está construida encima de las marismas, y además después cuenta qué pasó en Ayamonte, qué pasó en Isla Cristina, cómo las embarcaciones se descuartelaron y la cantidad de muertos que hubo en las zonas bajas, y describe una situación muy parecida a la que pudimos ver en la televisión en el tsunami de Indonesia, por ejemplo. ¿Y cuándo tocaría el siguiente tsunami? El siguiente tsunami no se sabe. ¿Por qué? Porque en esos 14 tsunamis que tenemos, de los cuales tenemos el registro, podemos hacer la media de cuánto tarda un tsunami de un tsunami al siguiente. Saldría unos 400 años, pero esos 400 años engañan. ¿Por qué? Porque hay tsunamis que tardaron 500 años, por ejemplo, entre el de 1990 y no me acuerdo, hasta 1531, pues pasaron más de 500 años. Pero entre 881 y 1000 y pico, pues pasaron 80 años. O sea, entre los dos medievales, digamos, pasaron solo 80 años. Y entre el último, el de 1531, hasta el de 1755, pasaron 250 años. Entonces, hay una irregularidad, seguramente porque hay varios focos de tsunami. Entonces, depende de cómo cuadren, pues a lo mejor tarda 500 años, a lo mejor tarda 200 o a lo mejor tarda 80. Lo de Valencia nos ha venido a decir que cuando sabemos que una cosa va a pasar en un sitio y no sabemos cuándo, hay que estar preparados para que ocurra cuando ocurra, sepamos que eso puede ocurrir, sepamos cómo evitar estar allí y prepararnos. Entonces, por eso había que determinar cuáles son las zonas inundables, cuáles son las vías de escape, cuáles son las zonas seguras. Nosotros ahora mismo estaríamos en una zona segura, y sobre todo la gente tiene que saber que detrás de un gran terremoto que te tire al suelo, pues probablemente venga un tsunami. ¿En cuánto tiempo? A Huelva, capital, llegaría en torno a 40 minutos. 40 minutos después de ese terremoto. Huelva es lo suficientemente pequeña como para que en 40 minutos lleguemos a zonas seguras. La avenida Andalucía, por ejemplo, sería una zona segura. Zona segura también. Entonces, si viene el tsunami, antes de 40 minutos tenemos que ir o bien al Conquero o a la avenida Andalucía. Sí, todo lo que esté más a una altura por encima del nivel de la avenida Andalucía. Ajá. Y lo que esté por abajo, ¿cómo sería, no, esa catástrofe? Sería como una enorme marea que se metería por las calles, y no funciona como una ola que rompe y se va, sino como la marea subiendo. Lo que pasa es que esa marea, en vez de subir en 6 horas, pues subiría en 20 minutos. Claro, con todo lo que ello conlleva. Claro. La verdad que es impactante, ¿no? El pensar que puede pasar en Huelva, y por supuesto es importante la labor que hace Juan Antonio de prevención, ¿no? De tener todo esto dispuesto. Te quería preguntar también por un congreso que vais a llevar a cabo en la Universidad de Huelva en junio del año 2025. Sí, pues ese es un congreso de cuando, justo antes de acabar mi mandato como presidente de la Sociedad de Geología de España, la Asociación Internacional de Sedimentología me encargó que organizara en Huelva un congreso internacional, que es el Congreso Internacional de Sedimentología,
yo le dije que, bueno, primero tenía que consultar a ver si tenía apoyo institucional para hacerlo. El apoyo fue total, tanto Diputación como Ayuntamiento, como la propia universidad. Vamos, en este caso, la rectora me dijo, no puedes decir que no, te tienes que traer esto a Huelva. Y porque es un modo de hacer ver que la ciencia, nuestra ciencia en España y especialmente en Huelva, pues está en lo más alto, y es traer a los 600, 700 mejores especialistas del mundo en sedimentología, traerlos aquí, enseñarles nuestras playas, enseñarles nuestros cabezos y nuestros valores geológicos, y que ellos traigan los últimos descubrimientos que se ha hecho en esta ciencia. Juan Antonio, ha sido un auténtico placer el haber hablado contigo, haber escuchado, bueno, pues tantas cosas tan apasionantes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vosotros, y sobre todo por eso, por darle voz a la geología, que siempre nos tiene muy apagaditos. No, pues necesario, ¿eh? Es necesario hablar de ello, y es un auténtico placer. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que hemos aprendido en tan poco tiempo. Y por supuesto vamos a seguir hablando sobre más temas, ya lo saben, aquí en Palmas por Huelva. Continuamos nuestro programa hablando de otra parte fundamental de nuestra sociedad, de nuestra tierra, como es la labor social que realizan colectivos como el que hoy pues va a protagonizar este espacio, AFA Huelva, Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Nosotros nos encontramos en su sede y con la responsable, con la presidenta Rocío Muñoz. Rocío, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Tony, me alegro mucho de verte. Es un privilegio que nos recibas porque hacéis una labor muy importante que yo creo que todo el mundo debería conocer, porque además, quién sabe, ¿no? Pues le puede venir muy bien, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es esa función. Bueno, nuestra función es que nacimos para dar apoyo a la familia, darle conocimiento de la enfermedad, cómo tiene que ir tratándola cada día, y también pues damos terapias no farmacológicas a las personas diagnosticadas. Esto significa que estamos trabajando con la persona diagnosticada, que está demostrado científicamente que la medicación junto con las terapias no farmacológicas dan unos resultados extraordinarios, en el sentido que no se cura la enfermedad, pero sí se ralentiza. Y vamos de la mano con el cuidador. El cuidador es una persona muy importante en el sentido de que tiene que estar bien para poder cuidar. Claro, eso también es importante, porque al final es una persona que tiene que tratar, bueno, pues con una carga de emociones considerable. Considerable. No solamente eso, sino también el estado de estrés. Hay personas que tienen que abandonar su trabajo para cuidar a su familiar. En fin, una serie de circunstancias muy, muy, muy fuertes para la familia. Y que, bueno, nuestra labor es eso, es ayudarle en el camino y en el día a día. Porque la enfermedad va avanzando, tienen estadios difíciles, hay momentos que no te conocen, hay momentos de agresividad. Entonces todas esas cuestiones tenemos que ir ayudándole al cuidador principal, porque siempre en esto hay un cuidador principal, y tenemos que ayudarle en el día a día. Claro, es una situación que muchas veces no caemos, pero no solo la persona que padece esta enfermedad, sino también la que lo cuida, ¿no? En este caso, pues, imagínense, por ejemplo, un señor mayor y su hija o su hijo, y claro, ustedes acompañáis, ¿no? Agarráis de la mano a esta persona para que lo lleve de la mejor forma posible. Yo te quería preguntar, Rocío, ¿cuántas personas componen AFA Huelva? ¿Me hablas de socios? Bueno, claro, socios y usuarios, ¿no? Exactamente. Socios, tenemos más de 700 socios. Madre mía. Y luego de usuarios atendemos diariamente en las distintas sedes, porque tenemos ya 3 sedes, no solamente este edificio. Tenemos una unidad de entrenamiento de memoria, y hoy hemos abierto en plan, digamos, piloto. Van a entrar poquito a poco los usuarios. Un local que hemos alquilado,
y que allí se va a dar las terapias no farmacológicas. Es decir, son terapias que van a durar 3 horas, que la persona va a su casa, come, en fin, hace su vida social y su vida con la familia, ¿no? Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es eso, dándole terapia para que la enfermedad no avance lo suficiente como para que tenga el máximo tiempo posible, que sean autónomos. Y bueno, estamos muy contentos y bueno, realmente nosotros aquí, esto es en la sede nuestra tenemos lo que es la unidad de día, que las plazas están concertadas con la Junta de Andalucía y que a través de la ley de dependencia pueden solicitar la plaza. Y son 8 horas, desde por la mañana a las 9 hasta las 5 de la tarde. Esa es una de los servicios que damos, pero suele ser para personas ya más avanzadas, porque ellos también se dan cuenta y tú observarás que este edificio está diseñado pensando en lo que íbamos a hacer. Tú aquí no verás ninguna sala, tú pasarás por todo el edificio y no verás a nadie. ¿No lo has observado? De verdad, curioso, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que están todas las salas de terapia alrededor de este patio tan maravilloso. Ah, claro. Y, por supuesto, es bueno en el sentido de que si aquí viene una persona recién diagnosticada, no puede estar, digamos, conviviendo en la misma sala con una persona que está muy avanzada, porque si no, esta persona entraría en depresión. Sí, es verdad, claro. Es decir, que este edificio está completamente estudiado para los distintos estadios de la enfermedad. También atendemos a personas que tienen Parkinson, que tienen también algún deterioro, y también los atendemos aquí. No solamente con terapias no farmacológicas de lápiz y papel con nuevas tecnologías, sino también a modo de gimnasia, la fisioterapeuta. Es decir, que tenemos un equipo de profesionales que son extraordinarios, que está psicólogo, trabajadoras sociales, tenemos fisioterapeuta, tenemos terapeuta ocupacional, tenemos enfermera, es decir, y por supuesto es un equipo interdisciplinar que cuando aquí viene la persona solicitando que quiere venir a alguno de nuestros servicios, le atiende este equipo multidisciplinar, y luego quien lleva la voz cantante, digamos, es la psicóloga, en el sentido que tiene toda la información de todo y ve a esa persona en ese momento de las clases de terapias que nosotros ofrecemos, cuál es la que le viene bien a esa persona. Es decir, la familia no elige. En el sentido de que lo que le hace un profesional, ahora luego la familia dirá, pues no, porque yo quiero que venga 8 horas, pues mira, pues no está para 8 horas, está para 3 o está para 1:30, ¿sabes? Es decir, que eso es muy importante, que todo es muy profesionalizado. Rocío, ¿cuántos años de trayectoria tiene AFA Huelva? AFA Huelva se creó en el año 1996. Casi 30 años ya. Sí, ya vamos a hacer en el 26 hace 30 años. En el 98 me enteré yo que había tenido a mi madre con Alzheimer y yo no sabía que existía una asociación ni nada. Ya mi madre llevaba 6 años fallecida y me enteré de que existía una asociación y por una compañera que sí tenía a su madre y que cuando salió la hora del desayuno dice, oye, que me he enterado, mira lo que me han dado, un papel. Y digo, bueno, pues vamos a ir para allá y vamos a apuntarnos de voluntaria. Ah, de voluntaria para la asociación. Y fuimos las dos y nos dimos de alta, que nos dieran de alta de voluntaria, y ella tenía a su madre y no podía a lo mejor hacer un voluntariado continuo. Y yo me ofrecí, como mi madre había fallecido, para lo que necesitaran, para oficina, para ir a casa del usuario de acompañamiento, me ofrecí. Y eran 2 chicas que estaban recién terminada la carrera, estaban voluntarias también, y a los 10 o 20 días me llamaron de que hacían una asamblea porque desaparecía la asociación. Y bueno, y éramos 13 personas los que habíamos en aquella reunión. Y bueno, nos echamos para adelante y a mí me cayó ser presidenta, porque esta compañera que venía me decía, tú presidenta. Bueno, pues yo presidenta. Ni idea. Si es verdad que lo que hice fue informarme. Lo primero que hicimos fue leer los estatutos
en qué consistían. Lo segundo es que en donde estábamos no era lugar propio porque era un tercero de piso sin ascensor. Claro. Y buscamos, eso fue, ya te digo, en noviembre, y en mayo ya habíamos alquilado un local aquí en Glorieta de los Orfebres, y lo preparamos y lo arreglamos y empezamos ahí a atender a las familias. En el 2001 pusimos la primera piedra del centro de día y en el 2023 ya lo teníamos hecho. Es increíble que haya trabajo a lo largo de tantos años. Bueno, sí, pero sí tengo que decir que mucho agradecimiento no solo a las administraciones, sino también a empresas y fundaciones de banco, y eso que nos han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el sentido de que hemos llamado a puertas y puedo decirte, a lo mejor un poco con orgullo, que ninguna me han dicho que no. Qué bien. Es decir, que todos han colaborado en mayor o menor medida, todo. Y luego muchísimas. Una de las personas, digamos que nos ayudó en los inicios fue el Club Rotary. Ellos nos ayudaron muchísimo, hicieron actividades en el Gran Teatro, muchísimas cosas para que fuéramos creciendo. Y bueno, hoy podemos decir que tenemos este edificio, que son 1.500 metros construidos en 3 plantas. Tenemos aquí frente otro espacio alquilado para la unidad de entrenamiento de memoria. No sé si tú sabes la campaña que hacemos todos los años por el barómetro de la memoria. Todas las personas que tengan quejas subjetivas de memoria, pues nos piden cita, y en la Casa Colón hay 6, 7 psicólogos y psicólogas valorando a esas personas previa cita que le damos. Y de ahí tengo que decirte que suelen ser, hay años que son 70 personas, otros años son 80, otros 60. Llevamos desde el año 2012 haciendo eso. Y lo que hacemos es que con las pruebas que le hacen los psicólogos, los test que le pasan, lo derivan al médico de cabecera. Pues te puedo decir que un 20% de esas personas las derivamos. Jolín, o sea, Por lo tanto, estamos muy útil. trabajando, claro, con la prevención. Porque a lo mejor lo que tiene es un deterioro cognitivo leve, y con una terapia, o un día sí, un día no, que es para los que está la unidad de entrenamiento de memoria, nos decimos que la enfermedad a lo mejor no aparece. Sigue con ese mismo deterioro porque tiene una actividad continua. Claro, pero ya es importante esa detección. Entonces, aquí tenemos plazas concertadas, tenemos 70 plazas concertadas que están cubiertas y 20 plazas que son privadas. Y el resto lo utilizamos, digamos que valoramos el tiempo de los otros talleres, que hay unos de 1 hora y media, lo que no puede haber más de 108 personas al mismo tiempo en el edificio, que es la capacidad que tiene. Pero en total atendemos a 140. Rocío, para terminar, si quieres enviar un mensaje también a todos los espectadores que nos están escuchando, que nos están viendo. Sí, yo lo que le quiero decir a la familia, porque todavía, bueno, aunque ya se habla mucho de Alzheimer y todo eso, pero es muy distinto cuando tú tienes un diagnóstico. Lo importante que es que, bueno, entiendo que lo primero que hay es la negación. La persona no puede, bueno, si ayer, no, la negación existe, el familiar, porque además tampoco está en una fase avanzada, sino que ha sido cogido muy a tiempo, pues se puede trabajar mucho con él. Aceptarlo la enfermedad, la familia también es duro, por eso nosotros aquí tenemos los jueves del cuidador, para ir ayudando a la familia. Y luego la persona, que hay momentos que si tienen su lucidez, pues tenemos que estar muy pendientes de ellos para que no entren además en estado depresivo. Es decir, que toda esa labor la hacemos nosotros aquí. Y bueno, un montón de gracias a todos los medios de comunicación, es el que nos da, digamos, conocimiento a toda la sociedad, ¿no? No merece menos la asociación, no merece menos, Rocío, y a tu equipo también de Es maravilloso, todos los... el equipo es extraordinario. Hay que darle las gracias. El equipo es espectacular, te lo digo yo. Pues Rocío, muchísimas gracias por todo y a todos los que componéis AFA Huelva. Y gracias a vosotros que, bueno, nos hacéis visibles. Muchas placer, gracias. Un auténtico placer. Es nuestro deber porque, de nuevo lo repito, una función muy importante, parte fundamental de nuestra sociedad, y ha sido un auténtico placer poder escuchar las palabras de Rocío para conocer mejor, con más detalle, AFA Huelva.
Nosotros vamos a seguir hablando sobre un municipio de la provincia de Huelva. ¿Quieren saber cuál? Enseguida se lo decimos. Como es costumbre en nuestro programa, terminamos hablando sobre un municipio de la provincia de Huelva y lo hacemos con Rosy Calvo. Rosy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. ¿Sobre qué municipio vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar sobre el municipio de Cañaveral de León, que es un pueblecito que está en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche, forma frontera con Badajoz y es un pueblo también, como te digo siempre, digno de destacar todos los pueblos de nuestra sierra. ¿Y cómo se llaman sus ciudadanos? Se llaman cañeteros. Cañeteros. Cañetero, mira, tiene también por patrón al patrón San Sebastián y a la Virgen de la Santa Marina en la patrona. Es un pueblo que hay un manantial que brota de la serranía de Jacaco y al lado tienen una fuente que ha dado agua durante siglos a todas las huertas de por allí cerca y es una cosa preciosa. El pueblo, pues para destacar tenemos la iglesia de Santa Marina, como te he dicho anteriormente, que es del siglo XV, hay un puente romano sobre el río Diel y después, aparte de eso, hay una laguna artificial en el pueblo, que es la única laguna que está considerada cultural en España y monumento histórico cultural de Están comiendo los mosquitos, Rosy, es la única que hay en España. Está en pleno centro del pueblo. El pueblo es muy bonito visitarlo y pasear por sus casas, por las calles empedradas y las casas encaladas. Y en el pueblo fue el rey Felipe II que le dio el título de villa en sus tiempos. Ahora recientemente pues se ha descubierto unos restos muy buenos que le llaman la capellanía, que están por datarlo y por conservarlo. Y ya te digo, es una de estas cosas importantes. El pueblo, pues como te he dicho anteriormente, la laguna es una preciosidad en medio del pueblo y sobre todo en verano es una gozada porque es una piscina en medio del pueblo. Como yo te digo siempre, bueno, aparte de que el pueblo, como todos los pueblos de la sierra, tienen restos del Calcolítico y de la Edad de Bronce. Y después en el pueblo tenemos también la gastronomía, que es una gastronomía, como casi todos los pueblos de la provincia y de la parte de la sierra, tienen el cerdo y sus derivados, sus buenos jamones, las buenas chacinas, que ya te he comentado, que en algunos pueblos, en casi todos los pueblos, son distintas. Por eso cuando vamos a distintos pueblos tendríamos que ir probando, sobre todo la parte de los chorizos y las salchichones y esas cosas, porque los aliños son totalmente distintos. Y aparte de eso, ellos hacen un guiso con unas morcillas que le llaman tontas o morcillas lustres, que es famoso también el arroz de matanzas, como le llaman ellos, es famosas las migas, es famoso también su gazpacho de verano majao y el de invierno que también es majao. Y es un pueblo que como está en la misma sierra ya pegando con Badajoz, pues son muy famosas sus matanzas en la época de invierno, en esta época. Y en la parte de repostería, pues aparte de tener los dulces típicos de miel, que siempre te los digo, pues tienen también perrunillas, tienen tortas de chicharrones, hacen polvorones, tienen unos dulces que le llaman relámpagos de leche, que los toman normalmente en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de vigilia. Y después tienen un dulce típico de ellos que le llaman santaneros, que es un dulce que en el resto de la provincia pues no se conoce. Y tienen un dato muy curioso que me gustaría contarte, porque el domingo de Pascua se reúnen en la puerta de la iglesia y hacen dulces artesanales los vecinos y lo llevan a la puerta de la iglesia y lo rifan, y con ese dinero hacen una obra social que vean que en el pueblo hace falta en esos momentos. Y es una cosa pues digna de destacar, que para que vean que las mismas personas del pueblo ayudan a las obras sociales que hagan falta, haciendo ellos sus dulces artesanales. No sé, entonces este pueblo, porque me suena a mí de verano, de también lo de
La piscina, ¿no?, que hacen en la plaza, ¿no? Pues Claro, es que se ve de las fotografías que tenemos, sí. se ve como si fuera una laguna grande, una piscina rodeada así como de cal, con las casitas al fondo blancas, y claro, es única, porque en medio del pueblo te encuentras esa piscina allí Es la plaza realmente en lo la que plaza, se... pero que se encuentra allí en el pueblo. Claro, claro, a mí es la típica foto que podemos ver. Sí, cuando tú Siempre. pones Cañaveral de León, te sale la típica foto del pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Sí, todos los pueblos pues con una vegetación magnífica, Ah, de todo, las huertas, todo eso, pues como todos los pueblos y más los serranos que tienen el agua al lado, y después nuestra sierra, que es maravillosa visitarla en esta época. Date cuenta que estamos hoy ya a más a final de año. finales de vamos. noviembre, y estamos con una temperatura de 22 grados. No, desde luego que siempre es buen momento para aprovechar y disfrutar de nuestro Pues así municipio. es. Pues Rosy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a Palmas por Huelva. Pues otro municipio más que por supuesto nos apuntamos, son muchos, pero como siempre decimos, todos tienen muchas cosas que mostrar. La semana que viene seguiremos hablando sobre patrimonio de nuestra tierra, ya lo saben, en este programa En Palmas por Huelva.